Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Python. En esta lección vamos a explorar la interfaz de un notebook de Jupyter. Vamos a realizar un recorrido detallado y sencillo por la interfaz del notebook para que puedas familiarizarte con todas sus características. Sin tardar, empezamos. Para empezar, abrimos un nuevo notebook desde la pantalla principal de Jupyter, haciendo clic al botón New y luego a Python 3. Se abre directamente un nuevo notebook en una pestaña separada de nuestro navegador. Y lo primero que podemos hacer es directamente cambiarle el nombre a nuestro notebook. Vamos a poner interfaz. En la parte superior de la interfaz del notebook podemos encontrar una lista de herramientas con varias opciones útiles. La primera herramienta es Save, que nos permite guardar nuestro trabajo. La segunda es Add o Insert Cell, que nos permite como insertar una celda, la podemos comprobar. La siguiente es Cut, que nos permite cortar una celda. La siguiente es Copy, que nos permite copiar una celda. Y la siguiente es Paste, que nos permite pegar una celda. Y luego tenemos Run, que nos permite ejecutar la celda actual. Tenemos Interrupt, que nos permite detener la ejecución del código. Y tenemos Restart, que nos permite reiniciar el kernel de Python. Y hay que mencionar que en Jupyter Notebook trabajas principalmente con celdas. Hay dos tipos de celdas principales. Tenemos celdas de código, aquí es donde escribes y ejecutas tu código Python. Y luego tenemos celdas de textos, utilizas para escribir notas, explicaciones o documentar tu código usando ese Markdown. Ok, vamos a hacer un ejemplo para cada caso. Vamos a empezar con el código. Entonces vamos a escribir algo con 1 más 6 y para ejecutar ese tipo de código tenemos varias maneras de ejecutar y cada una tiene una función especial. Tenemos primero el Shift Enter. Vamos a aplicar Shift y Enter. Entonces acá ejecuta la celda seleccionada y pasa a la siguiente celda directamente. Entonces como pueden ver, esta celda cuando está en verde, es decir, puedo escribir el texto. Y cuando ejecuto Shift Enter, pasa directamente a la celda siguiente. Y cuando una celda está seleccionada, tenemos el color azul. Y cuando está para allá, modificar, escribir, es decir, escribir el código, pasa el color verde. Entonces, vamos a pasar a la segunda opción de ejecutar. Vamos a escribir, por ejemplo, 10 o 70 menos 20. Y la segunda forma de ejecutar sería haciendo el Control Enter. Entonces, el Control Enter ejecuta la celda seleccionada y permanece en la misma celda. Como pueden ver, no pasa y pues, el Control Enter selecciona y sigue en la misma. No pasa a la siguiente como el Shift Enter. Y tenemos la tercera manera de ejecutar. Vamos a poner, por ejemplo, 40 y por 2. Y vamos a dar Alt y Enter. Alt y Enter, ¿qué hace? Ejecuta la celda seleccionada y agrega una nueva celda debajo. Entonces, se ejecuta y agrega directamente una nueva celda para que no regresamos a poner más para otra celda. Ahorita pasamos al Markdown. Si pasamos al Markdown, ya podemos escribir. Cuando pongo el signo de gatito, es decir, vamos a poner un título y le damos espacio y vamos a escribir, por ejemplo, soy vegano. Y lo vamos a dar Control Enter para ejecutar. Y luego vamos a dar para añadir. Y si pongo dos signos de gatito, vamos a ver que el título se va a hacer cada vez
chiquito. Ok, como pueden ver, no se hace nada, lo toma como un comentario. ¿Por qué? Porque la celda que seleccioné está todavía código, entonces la tengo que cambiar en Markdown y directamente se vuelve como un título y ejecuto. Y vamos a hacer para un tercero, vamos a poner Markdown y vamos a poner al lugar de 2 signo gatito, vamos a poner 3 y soy vegano. Control Enter, y cada vez cuando añadimos los signos de gatitos, los títulos se van haciendo más chiquitos. La interfaz de Jupyter Notebook también nos propone algunos comandos para manipular celdas. Vamos a empezar con la tecla A. Cuando yo aprieto la tecla A, nos permite de añadir una nueva celda arriba de la celda seleccionada. Primero tenemos esa celda seleccionada, lo sabemos con el azulito. Entonces, si yo aprieto la tecla A, tenemos una nueva celda que se crea. Si vuelvo a apretar, tenemos otra celda justo arriba de la seleccionada. Tenemos la tecla B. La tecla B añade una nueva celda debajo de la celda seleccionada. Es decir, por ejemplo, si estamos acá a vegano y queremos una celda por debajo, vamos a apretar la tecla B y ya tenemos una nueva celda. Para suprimir una celda, lo que voy a hacer es seleccionar una celda y lo que vamos a hacer es apretar D, la tecla D 2 veces. Y ya se elimina la celda seleccionada. Estamos, por ejemplo, en la tecla soy vegano y si apretamos el D doble vez, ya se. Luego tenemos la tecla M. La tecla M convierte la celda seleccionada a Markdown. Es decir, por ejemplo, tengo este código y lo selecciono y yo quiero cambiar este código en texto. Lo que voy a hacer es apretar la tecla M y convierte en texto. Si ejecuto Control Enter, vemos que es un texto, no es un código porque ya no nos da el resultado. Y para acabar tenemos la tecla Y. La tecla Y convierte la celda seleccionada a código. Es decir, tengo por ejemplo ese texto, este código que acabamos de transformar en texto, lo queremos como devolver en código. Lo que vamos a hacer es apretar la tecla Y y se vuelve en código y podemos ejecutar Control Enter y lo tenemos. Y luego con las dos flechitas podemos navegar dentro de nuestro notebook. Podemos hacer bajar, por ejemplo, seleccionar esa celda y, por ejemplo, la podemos bajar hasta el final o igual lo podemos subir hasta el inicio. Y para guardar y exportar es importante guardar tu trabajo regularmente. Y lo puedes guardar manualmente haciendo clic en el icono guardar o lo puedes hacer presionando la tecla Control y S para guardar directamente Control y S y se guarda directamente el trabajo. Para exportarlo, para exportar un notebook, lo que podemos hacer es lo podemos exportar en un archivo HTML o un archivo PDF. Podemos ir a File y luego vamos a ir Download As y vamos a elegir, por ejemplo, en PDF LaTeX. Lo podemos dar clic y se va a convertir el archivo y nos van a dar un archivo en PDF. Si tarda un poquito, ya finalmente tenemos nuestro archivo guardado en PDF. Y eso es todo por hoy. Ahora conoces las características principales de la interfaz de un notebook de Jupyter y cómo utilizarlo para escribir y ejecutar tu código. Espero que este recorrido te haya sido útil. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.